Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Me llamo Iñaki Suárez y soy el responsable de tecnología de BAIC, del Basque Artificial Intelligence Center, y para mí es todo un honor, ¿no?, estar hoy aquí en esta cita tan importante para la industria vasca como es el Basque Open Industry, y encima poder hacerlo para hablaros a todos vosotros y a todas vosotras de lo que nos mueve, lo que nos motiva dentro de BAIC, que es la IA aplicada. Hoy vamos a intentar ver cómo podemos pasar de una necesidad real de negocio, de un problema real, a un caso de uso de inteligencia artificial. Y para ello vamos a ver ciertas pautas, ¿no?, que nos pueden ayudar a que nuestro proyecto sea exitoso. Bueno, primero permitidme que pongamos un contexto y que definamos qué es la inteligencia artificial. Y ya que no hay una definición estandarizada todavía de lo que es, os he traído aquí esta que a mí personalmente me gusta y me motiva, ¿no? Y dice que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un humano. ¿Vale? Esta definición la introdujo uno de los llamados padres de la inteligencia artificial, una de aquellas personas que en la conferencia de Dartmouth de 1956 acuñó por primera vez ese término, Marvin Minsky. Y me gustaría recalcar el año 1956, porque a pesar de que inteligencia artificial ha sido premiada como palabra del año por Fundeo en el año 2022, a pesar de que día sí día también escuchamos este término en los medios de comunicación, la inteligencia artificial es muchísimo más que ChatGPT. Es un conjunto de tecnologías muy maduras y con un largo recorrido a sus espaldas. Simplificándolo mucho, un sistema de inteligencia artificial está compuesto por una entrada, un modelo y una salida. La entrada son los datos con los que vamos a alimentar el sistema. Pueden ser series temporales, imágenes, audios o incluso datos del genoma humano. Decía Andrew Ng, un gran experto en Machine Learning y un gran divulgador, que un sistema de inteligencia artificial es como hacer un cohete que va a ir a la Luna. Necesitamos, por una parte, una buena cantidad de combustible, los datos, y por otra parte, un buen motor, el modelo. Si tenemos un buen motor, pero no tenemos suficiente combustible, el cohete no llegará a órbita. Por otro lado, si contamos con una buena cantidad de datos, una buena cantidad de combustible, pero el modelo es malo, el cohete ni siquiera llegará a despegar. Por lo tanto, es necesario que tengamos claro que necesitamos esas dos cosas, una buena cantidad de datos de calidad y un buen modelo. Ya hemos aterrizado un poco lo que es realmente la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, permitidme que la acotemos un poco más y veamos qué es la inteligencia artificial aplicada. Y es que en Euskadi tenemos la suerte de tener excelentes investigadores, centros tecnológicos punteros, universidades que tienen renombre a nivel internacional. Sin embargo, quizás si preguntamos a nuestros investigadores por los detalles del proceso de fundición del acero, no tiene por qué saberlo todo, y es normal. Por otro lado, en Euskadi contamos con un tejido empresarial muy potente, donde el sector RIS3, fabricación avanzada, energía y salud, tiene un peso muy importante. Además, tal y como ha reconocido la Unión Europea, somos una región de alta innovación. Sin embargo, si le preguntamos a un ingeniero industrial especializado en procesos lo que es una red neuronal, posiblemente no tenga todos los detalles, y es normal. Y es que cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada, hablamos de esto, de que el mundo de la investigación y la aplicación se hablen. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada, hablamos de poner la tecnología al servicio de las empresas y de la sociedad para mejorar la competitividad. Hablamos de tener un impacto real en la economía, aumentando la eficiencia de todo el tejido empresarial vasco. Y para que esto pase es necesario que el mundo de la investigación y de la aplicación hablen entre ellos para definir qué problemas, qué necesidades reales tenemos en el mundo. Bueno, es que la inteligencia artificial es una tecnología, un conjunto de tecnologías multisectorial. Tiene aplicaciones en multitud de áreas de negocio o de sectores. Por lo tanto, en BAIC hemos hecho un ejercicio de agrupar estos beneficios que puede traer la inteligencia artificial a vuestra empresa en estas 4 verticales.
Por un lado tenemos la predicción. La predicción utiliza algoritmos para analizar tendencias y correlaciones para prever acontecimientos con cierta certeza, ¿no? Al final, utilizando técnicas de inteligencia artificial, se pueden coger matices o pequeñas variaciones en las señales que no se podía hacer tan fácilmente con metodologías tradicionales. Y algunos ejemplos, cuando os voy a poner ejemplos, a mí me gustaría que hicierais el ejercicio de abstraeros y de llevar estos ejemplos a vuestro sector, a vuestro negocio o a vuestra área, ¿vale?, de expertise. Al final vosotros sois los que conocéis mejor que nadie vuestro dominio y al final la inteligencia artificial es una herramienta que os va a permitir potenciar vuestro negocio. Entonces, este tipo de ejemplos que os voy a ir dando, abstraerlos a vuestro dominio. Por ejemplo, algunos de los ejemplos es el mantenimiento predictivo en varias fases de la industria, previsión de la oferta para proveernos del stock justo, ¿no?, y no pasarnos, previsión también de la demanda de consumos energéticos, etc. A continuación tenemos la optimización. Bueno, la optimización se refiere a la aplicación de algoritmos que son capaces de analizar una gran cantidad de variables y una gran cantidad de datos para encontrar la configuración más eficiente, ya sea de un sistema o ya sea de un proceso de fabricación, ¿no? Al final, ¿con esto qué conseguimos? Bueno, ahorrar tiempo y reducir desperdicios. Ejemplos muy claros son la optimización de rutas de distribución. Por ejemplo, podéis utilizar inteligencia artificial para encontrar cuál es la ruta óptima y que menos kilómetros haga nuestra flota. También procesos de producción, podemos ordenar de la manera más eficientemente posible y que consuma menos energía, que genere menos desperdicios una línea de fabricación, ¿no? En tercer lugar, podemos hablar de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de monitorear y evaluar la calidad de un producto o un proceso de forma continuada. En la industria se generan ingentes cantidades de datos, ya sea series temporales o imágenes, y gracias a técnicas de inteligencia artificial podemos hacer esa monitorización de forma continua, de manera que si encontramos una no conformidad podemos dar una voz de alerta temprana, ¿no?, antes de que llegue al final del proceso de fabricación. Y ejemplos pues son inspección visual de no conformidades en piezas, mejoras, por ejemplo, en el sector sanitario, mejoras en el diagnóstico para que el personal sanitario luego dé un valor añadido a los pacientes, etcétera, etcétera. Y por último nos encontramos con asistencia. Cuando hablamos de asistencia nos referimos al uso de sistemas inteligentes que potencian las capacidades y las facultades que tenemos las personas, ya sean los trabajadores o ya sean los clientes. Son esos chatbots o esos asistentes que nos ayudan en el día a día en las tareas más tediosas y que nos hacen más eficientes y mejorar nuestro rendimiento. Algunos ejemplos son estos chatbots, por ejemplo, para la puesta en marcha de maquinaria, lo que antes se tardaba días y personal muy cualificado en poner una maquinaria en marcha, ahora gracias a los chatbots o los asistentes, quizás una persona con menos cualificación y en menos tiempo va a poder poner en marcha la misma maquinaria. Además, se utiliza mucho para la satisfacción de los clientes. Tenemos una primera barrera de entrada a los clientes y les podemos dar cierta información de manera rápida, mejorando su percepción de la calidad del sistema. Bueno, espero que os haya convencido de las bondades que tiene la inteligencia artificial en distintas áreas del negocio, pero bueno, ahora la pregunta es ¿por dónde empiezo, no? Bueno, lo primero es tener una visión empresarial. Y la visión de la IA respecto a la IA de una empresa establece los objetivos de alto nivel de cualquier aplicación o implementación de inteligencia artificial dentro de una empresa. Es necesario conocer dónde estamos en nuestro sector, dónde está nuestra competencia e incluso qué cambios de modelo de negocio se están implementando gracias a la inteligencia artificial, incluso qué tecnologías se están ya dando por hechas, lo que antes era un valor añadido ahora es la base, entonces tenemos que ponernos al día. ¿Y esto para qué lo tenemos que hacer? Bueno, para tener la capacidad de analizar dentro de nuestra organización qué productos, qué procesos, qué servicios puedo mejorar o incluso basar en aplicaciones de inteligencia artificial. Dentro de Bike hemos elaborado una guía para aplicar inteligencia artificial en la industria que da una serie de pautas, ¿no?, para tener esta visión e iniciarse en el mundo de la IA para una empresa que quizás no lo haya hecho antes. Además, también dentro del eje observatorio hemos ayudado a poner en contexto, ¿no?, el quién es quién dentro de la inteligencia artificial, mapeando ya más de 700 agentes y también haciendo un énfasis especial en la ética y la normativa.
dentro de unos años se aprobará una normativa, como ha comentado, de inteligencia artificial, entonces ya nos estamos preparando para ayudar a las empresas vascas a que se preparen para esta nueva normativa. ¿Y cómo logro esta visión? Bueno, algo fundamental que desde Bike queremos transmitir siempre es la inspiración. Es necesario inspirarse, ya sea de manera, en casos de uso, ya sea internos o externos, para poder encontrar un catálogo en el que priorizar e identificar qué casos de uso me va a dar un mayor retorno de la inversión dentro de mi organización. Para ello, en Bike hemos hecho un catálogo junto con nuestros socios de 59 casos de éxito con las distintas verticales que hemos visto antes, para que os inspiréis y os sirva de ayuda a iniciaros en este mundo. Como he dicho antes, quizás no se aplique exactamente en vuestro sector o en vuestro negocio, pero con un poco de abstracción están lo suficientemente abstractos para que se pueda aplicar a cualquier tipo de vertical. Además, promovemos iniciativas como el Datatón, que hemos realizado una edición en la que ponemos en contacto a 5 empresas usuarias de IA con 5 proveedores de inteligencia artificial para que en 3 días desarrollen retos reales del mundo real. Y por último, dentro de nuestro eje de proyectos hemos impartido sesiones de IA aplicada a las empresas para que conozcan de primera mano los beneficios que esta tecnología tiene en su organización, y también sesiones de ideación, donde el ecosistema de Bike se pone a trabajar de manera conjunta para atraer nuevos proyectos tractores que se puedan implementar en las empresas vascas. Todo esto que hemos visto no tendría sentido sin una serie de facilitadores, ¿no? Y es que tenemos que contar en nuestra empresa con una organización en la que la gobernanza de los proyectos de inteligencia artificial sea estratégica. Y esto muchas veces no es tan obvio, ya que los proyectos de inteligencia artificial no tienen por qué tener un cronograma definido en el que desde un principio sabes qué resultados a tener al final. Se suele utilizar metodologías ágiles en las que se hacen sprints y se evalúa cada cierta frecuencia cómo va el proyecto. Esto en realidad es una ventaja, ya que desde etapas tempranas del proyecto puedes detectar desviaciones y minimizar los daños, ¿no? En segundo lugar, las personas. Es importantísimo hablar de personas y de talento. La inteligencia artificial nos ha traído una nueva serie de roles y de perfiles que antes no existían. El Data Scientist, Data Engineer, Data Architect, Data Translator, son ciertos perfiles que antes no existían, pero que ahora es necesario no tenerlos en nuestra organización de manera interna, pero sí conocerlos para, en cierta manera, poder externalizarlos, o si nos interesa tener alguno dentro de nuestra organización. Aquí es importante que sepamos evaluar bien qué impacto va a tener la inteligencia artificial dentro de nuestra organización. Quizás si somos una pyme de 15 personas que nos dedicamos a la manufactura de chapa, no tiene sentido incorporar un equipo de 5 Data Scientists. Igual con un Data Translator, luego veremos un poco más esta figura, nos sirve para externalizar ciertos servicios. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de dos cosas. Lo primero, de datos, de la disponibilidad de tenerlos, de almacenarlos, de tratarlos. Y por otro lado, también hablamos de la capacidad del modelo, de entrenar el modelo de inteligencia artificial y ponerlo en operación. Esto es necesario tenerlo, pero lo podemos tener bien en casa, on-premise, lo podemos alquilar o puede ser cloud. Pero sin esto no podemos tampoco tener un proyecto de inteligencia artificial. Y por último, y para mí lo más importante, el ecosistema. Y es que es realmente complicado empezar a dar pasos en el mundo de la inteligencia artificial de manera autónoma. Incluso grandes empresas, grandes organizaciones cuyo core puede llegar a ser la inteligencia artificial, que tienen grandes equipos expertos, de una manera u otra tienen que apoyarse en el ecosistema, ya sea para encontrar partners en cuestión de formación, partners para externalizar cierto tipo de productos, pero es muy difícil comenzar este camino solo. Por lo tanto, esta es una de las cosas que más nos enorgullecen en Bike, ¿no?, que es nuestros socios. En Bike tenemos todos los agentes necesarios para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial.
Contamos con las universidades que año tras año continúan investigando nuevos modelos, nuevos algoritmos y nuevas tecnologías. Además, forman a los futuros profesionales. Contamos con los centros científico-tecnológicos que hacen la transferencia de TRLs más bajos de investigación básica, la llevan al mundo empresarial y además una fábrica de doctorandos también continua. Tenemos muy buenos proveedores de inteligencia artificial, empresas cuyo core es desarrollar proyectos de inteligencia artificial y lo hacen muy bien. Y por último tenemos empresas usuarias, que es a donde quiere llegar Bike, a que todas las empresas conozcan los beneficios de la inteligencia artificial y puedan aplicarla para mejorar su eficiencia y su competitividad. Por último, también, por supuesto, contamos con las entidades públicas que con los programas, las ayudas, la comunicación ayudan a acelerar todo este mecanismo. Vamos a empezar, si os parece, a pasar de la necesidad de negocio al caso de uso de inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas. Y la primera puede parecer una tontería, pero no lo es. Es, ¿cuál es el problema de negocio específico que queremos resolver? Muchas veces estamos cayendo en la trampa de querer aplicar inteligencia artificial por aplicarla. Tenemos que definir muy bien y acotar muy bien qué reto queremos resolver dentro de nuestra empresa y ver y evaluar si la inteligencia artificial es la solución o, por el contrario, una técnica más tradicional puede serlo, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo que podemos seguir, para que podamos seguir. Tengo una flota de distribución, ¿cómo puedo reducir la cantidad de kilómetros que hace mi flota? Eso es un problema bien acotado de negocio y es lo que tenéis que pensar vosotros lo primero antes de empezar un proyecto de inteligencia artificial. Lo segundo, ¿cuáles son los criterios de éxito de mi solución de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cómo voy a medir si mi solución es válida o si por el contrario ha fracasado? Necesitamos tener datos objetivos, indicadores con los que poder medir esa evolución. En nuestro caso podría ser la cantidad de kilómetros ahorrados o incluso podemos traducirlo a euros y decir cuánto dinero nos hemos ahorrado gracias a la inteligencia artificial. De esta manera obtenemos claramente si es un negocio rentable o no, si nuestro retorno vale la pena. En tercer lugar, ¿qué datos son necesarios para abordar este reto? ¿Contamos con ellos? Muy importante. Hemos visto, no hay inteligencia artificial sin datos. ¿Tenemos esos datos? Si no los tenemos, ¿podemos conseguirlos? Si podemos conseguirlos, ¿de cuánto tiempo atrás? ¿Con qué calidad podemos conseguirlos? También es importante no caer en la trampa de comenzar a recoger todos los datos de una empresa. Esto no tiene sentido. Y aquí es la figura que veíamos antes del Data Translator la que nos va a ayudar. El Data Translator es una persona que tiene conocimientos tanto del negocio, del dominio del negocio y del área, como de inteligencia artificial. Quizás no es el mayor experto haciendo modelos de inteligencia artificial, pero sí que conoce las distintas tecnologías que existen. De esta manera nos va a permitir traducir las necesidades de negocio a un proyecto de IA. Y va a ser el que nos va a decir, bueno, según mi experiencia, en nuestro caso, deberíamos coger datos de por lo menos un año de las distintas rutas que se ha hecho. ¿Por qué un año? Porque joder, yo, por mi experiencia del dominio, sé que hay estacionalidades que en verano vendemos menos y que en Navidad vendemos más. Entonces, si cogemos solo de medio año, nos vamos a perder ahí algo seguro. Eso lo hace el que es experto en el dominio, el Data Translator. Y luego también nos va a permitir darle sentido a los datos de salida. Quizás sin su interpretación, un científico de datos hemos visto que no tiene por qué ser experto en el dominio y puede darnos unos datos que sin esa interpretación no tienen ningún tipo de validez. A continuación, ¿qué perfiles necesito dentro de mi organización? Lo hemos visto. Existen dentro de un proyecto de inteligencia artificial de ciclo de vida, existen diferentes roles que puedo necesitar o puedo externalizar. Nosotros hacemos mucho hincapié en la figura del Data Translator precisamente por eso. Por último, ¿cómo vamos a abordar el proyecto desde el punto de vista tecnológico? Hemos visto que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías. Si tenemos series temporales, podemos utilizar Machine Learning, Deep Learning. Si tenemos imágenes, Computer Vision. Si tenemos palabras, NLP. Hay que conocer qué distintas tecnologías existen para comenzar a definir un proyecto de IA. Y por último, os dejo este roadmap, que es un poquito el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Business case, necesidad de negocio, importantísimo acotarla y que sea resoluble mediante IA. Segundo, definir los objetivos, los KPIs reales con los que vamos a medir la evolución de nuestro proyecto y si es un éxito o es un fracaso. Recopilación y preparación de los datos, importantísimo, no hay IA sin datos, tenemos que ser capaces de obtenerlos y seleccionarlos.
talento, qué perfiles tengo dentro de mi organización y cuáles puedo externalizar. Y por último, el enfoque de ella. ¿Qué tecnologías de inteligencia artificial puedo utilizar para resolver mi proyecto? Bueno, por mi parte espero que os haya servido para sobre todo entender un poquito más qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial real que se está aplicando en las empresas vascas y por supuesto que os animéis a utilizarla. Estaremos ahí en el stand de Bike, si tenéis cualquier duda os podéis acercar y os atenderemos con mucho gusto. Eskerrik asko.